Ante ti me postraré, humillado frente a ti, rostro a tierra haré. Reciban un saludo cada uno de ustedes. Es nuestra oración que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le prospere a usted y a toda su familia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 3, dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta sección de Mateo, del capítulo 5 hasta el capítulo 7, vamos a encontrar el famoso discurso de nuestro Señor Jesús llamado el Sermón del Monte. En este sermón vamos a encontrar pasajes muy hermosos, pasajes muy citados también del Evangelio de San Mateo. Cristo, en este sermón, Él fijó un estándar más elevado acerca de cómo deben vivir los ciudadanos del reino, en comparación con lo que les enseñaban los exigentes maestros de la ley de la época. Aquí nos vamos a encontrar con las tan citadas bienaventuranzas. En el verso 3, el Señor Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas exponen al ciudadano ideal del reino de Dios. Aquí se describen cualidades que son apreciadas por nuestro Señor Jesús y que no son precisamente las cualidades que el mundo aprecia o el mundo valora. La primera bendición que se pronuncia es sobre los pobres en espíritu y empieza el texto diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y la palabra bienaventurados literalmente significa feliz, afortunados y dichosos. ¿Quiénes son felices, afortunados y dichosos? Dice nuestro Señor Jesús: los pobres en espíritu. El mundo dice lo opuesto, ¿verdad? El mundo dice: felices son los ricos, no los pobres. Pero nuestro Señor Jesús dice: felices los que son pobres en espíritu. Ahora, Jesús declara a estas personas felices, dichosas, no precisamente porque sean personas pobres materialmente, no se está refiriendo a esto, sino está diciendo felices los que son pobres en espíritu. Ahora, en el griego hay 3 términos que se traducen para la palabra pobre, pero aquí la que el Señor Jesús está usando es aquella que describe la condición más desesperante, la absoluta destitución. Se refiere al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia, a uno que no tiene recursos propios. Esa es la palabra pobre, eso es lo que significa la palabra pobre, a uno que depende de otro para su existencia. La palabra aquí utilizada se refiere a alguien que está completamente desamparado, desprovisto de todo medio de sustento. Entonces nuestro Señor Jesús está diciendo: pobres en espíritu se está refiriendo a alguien que está convencido de su pobreza espiritual, alguien que ha llegado a ser consciente de su miseria y de su necesidad espiritual. Está describiendo al discípulo que reconoce en su corazón que no tiene recursos espirituales o méritos propios, aquellos que no pueden confiar en sí mismos como autosuficientes, sino que se aferran a Jesucristo como su única fuente de seguridad y de felicidad. En el Evangelio de San Lucas encontramos una parábola que el Señor Jesús nos cuenta acerca de un hombre fariseo y un hombre publicano. Y el publicano era alguien que hace una oración reconociendo su profunda necesidad de Dios. Y él dice: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Este era un hombre que reconocía su miseria espiritual, su gran necesidad espiritual, en comparación con el fariseo, que él no reconocía nada, que él estaba lleno de orgullo por sus obras y sus méritos. Y él creía que por esos méritos él podía acceder
a nuestro Dios, al reino de Dios. Sin embargo, este hombre que reconocía su miseria va a ser exaltado por nuestro Señor Jesús. Este hombre no tenía orgullo, estaba delante del Señor sin nada, pobre en espíritu. En Isaías capítulo 66, verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y escuche esta palabra, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor una vez más va a reconocer que la actitud que al Señor le agrada es aquella que se reconoce como pobre y humilde de espíritu y que tiembla, dice este pasaje, a mi palabra. Y en Isaías, en el capítulo 57, verso 15, dice el Señor también: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice el Señor que Él habita con el quebrantado y el humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar los corazones quebrantados. Así que esta bienaventuranza nos habla de que nosotros debemos ser pobres en espíritu, es decir, reconocer nuestra miseria espiritual, reconocer nuestra profunda necesidad de Dios, que nosotros no tenemos nada delante de Dios, no nos queda orgullo, no nos queda nada delante de Él, sino que nosotros debemos humillarnos delante de nuestro Dios, reconociendo que estamos quebrados, que estamos en una bancarrota espiritual, que no tenemos nada y que necesitamos de la salvación de nuestro Dios, que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y dice el Señor: dichosos, felices son aquellos que reconocen su miseria espiritual, que reconocen su profunda necesidad de Dios, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Jesús, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. En esta hora queremos reconocer que nosotros somos pobres en espíritu, Señor, que queremos tener esa conciencia de que en nuestra vida te necesitamos, que tenemos una profunda necesidad de ti, que estamos, Señor, quebrados, que somos personas que no tenemos nada para presentar delante de ti, Señor, y que te necesitamos a ti, que somos pobres en espíritu. Queremos, Señor, ser dichosos, queremos ser bienaventurados y que de nosotros sea el reino de los cielos. Queremos poder entrar en tu reino y habitar contigo para siempre, bendito Dios. Hoy reconocemos que te necesitamos. Hoy reconocemos que en nuestras vidas necesitamos profundamente tu ayuda, que tú vengas a nosotros, que tú hagas tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios, que el Señor les bendiga.